durante varias etapas del proceso. Personalmente, creo que la mayor parte de mi vida la he vivido en crisis. La he vivido en crisis, la he vivido en ambivalencia. La gran parte de mi vida, la gran parte de mis procesos ha sido, se ha sido efectuado por por la intolerancia en ciertas etapas del proceso. Llevando 3 meses, he entrado en crisis, llevando 7 meses, he entrado en crisis, llevando un año, he entrado en crisis. Aún dentro del programa y fuera del programa, pero hay algo importante en esto llamado crisis y es que es ahí donde debemos gozarnos en la prueba también. Es ahí donde debemos hallar la luz, debemos hallar el camino, donde debemos encontrarnos a nosotros mismos y autogestionar nuestras emociones, autogestionar cada acción que vamos a hacer, teniendo en cuenta que cada acción determina un futuro, estable o inestable. Entonces, viendo cada DPB, ya hay varias etapas del desarrollo de volver a consumir. Cuando entramos en crisis, ¿qué es lo primero que nos pasa por la cabeza? Una de las primeras cosas que ha pasado por mi cabeza ha sido que todo el mundo está en contra mío, que nadie me apoya, que nadie me cree, que solamente yo tengo la razón. Entonces entra la visión del túnel, ¿no? Entonces, hay uno, nadie tiene la razón, solamente uno es el que va por buen camino. Entonces nos cegamos en ese hueco llamado autoabandono, autolaceración, y es ahí donde círculo, ese círculo llamado crisis, y es donde debemos alzar, como le dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No se hace falta de mucho para poder ver viva y eficaz y aplicada esta palabra en nuestras vidas cotidianas. Las preeminencias del amor. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no se jacta de lo malo, uno no se alegra de lo malo que le pasa a otra persona. Una simple acción demuestra el amor, una acción determina el amor. Y esto es rutinario, ¿no? Y es paradójico porque se debe volver diferente todos los días, pero todos los días hacer lo mismo, igual forma, de una manera más enfocada hacia lo nuevo, ¿ya? Renovar nuestro patrón de comportamiento, nuestro patrón de pensamientos. Renovando este patrón de pensamientos, podemos llegar al optimismo y a ese nivel de paciencia y de amor propio que nos permite ver la luz que nos da paz, que nos brinda tranquilidad, que nos brinda esa autoaceptación que necesitamos para no caer en el hueco de la crisis. Pero si no levantamos nuestros ojos, si no levantamos la mirada, si no levantamos nuestro ánimo y no hacemos algo por salir de ese flagelo llamado crisis, vamos a seguir en ese círculo vicioso, y fue lo que pasó mucho tiempo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dieron vueltas y vueltas y vueltas, y siempre vamos a dar vueltas si no levantamos nuestros ojos, si no vemos el socorro y no abrimos la puerta, como le dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es el pan que da vida. Entraré a él, cenaré con él. Es el pan que da vida. Cuando estamos en crisis, estamos faltos de vida, estamos faltos de requerimiento emocional y principalmente de requerimiento espiritual.
Me gusta mucho un versículo que dice en Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. En otra versión dice, caminarán, correrán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, esperar, tener paciencia. Y es que tener paciencia no es simplemente esperar por esperar. Tener paciencia, la palabra paciencia es tener la virtud de tener una buena conducta y una buena actitud, mantener la postura mientras uno espera. No es simplemente esperar un proceso de aguante y mantener todos los días en crisis y esperar, 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 porque en determinados 9 meses va a terminar mi proceso, entre comillas, dentro del programa y va a salir y me van a dar la moto. No es simplemente esperar por obtener algo a cambio, es esperar de manera ciega y con certeza de lo que está, del cambio que uno está teniendo en su interior. Ese es mi aporte. Le doy la palabra a, creo que es Villasamán. Buenos días. Buenos días, Darwin. Buenos días a todas las personas que se conectan en este devocional, en esta escuela de sabios, que seguimos aprendiendo, seguimos alimentándonos de todos esos temas que son tan necesarios para nuestra recuperación, para entender esta problemática que tenemos. El tema de hoy es un tema complejo, un tema complicado, pero un tema necesario. Las crisis en el proceso de recuperación. Cuando hablamos de una crisis, usted busca en internet, usted busca en Google, ¿y qué te sale de definición? Cambio profundo de consecuencias importantes. O sea, una crisis es sinónimo de cambio. Pero ¿cómo afronta usted una crisis? Dependiendo de cómo la afronte usted, asimismo se va a entender si va a ser un cambio positivo o un cambio negativo. Las crisis son inevitables. O sea, usted cuando está en un proceso de recuperación, usted no va a hacer 18 meses de una manera lineal. Esto es un sub y baja. Esto es una, ¿cómo se dice? Una desintegración del ser, que el ser tiene que romperse para volverse a armar, un desaprender para volver a aprender. Y todo esto cuesta. Un proceso de recuperación nunca va a ser lineal. Un proceso de recuperación nunca va a ser lineal. Entonces, yo creo que todas estas crisis no, lo que hacen es ayudarnos a crecer, a fortalecer campos de nuestra vida que aún no están totalmente fortalecidos. Si nosotros vemos, cuando entramos en una crisis tenemos dos opciones. O empezamos a refutar y a preguntarnos por qué me está pasando esto, si lo llevamos al campo espiritual a preguntarnos por qué Dios me está castigando, por qué será que me está sucediendo esto, o simplemente entendemos de que para los que creen todas las cosas ayudan a bien. Para el que cree todas las cosas ayudan a bien. Si usted está pasando por una situación compleja, una situación difícil, una crisis, usted tiene que entender de que esta crisis o este desierto, como lo puedo entender yo, lo está poniendo Dios en su vida para reestructurarlo, para desarmarlo, para que usted aprenda de nuevo. El apóstol lo decía esta mañana, usted tiene que quedarse pobre para usted aprender a tener humildad, para usted volver a aprender todas aquellas cosas que nos están faltando en nuestro ser y que por eso estamos llevando una mala vida afuera. Entonces yo soy fiel creyente de que las crisis son necesarias, de que las crisis nos pueden ayudar a crecer y a llevarnos al propósito que Dios tiene para nosotros, pero todo depende de usted cómo vea la crisis. Yo soy siempre, insisto mucho a las personas siempre pidan, cuando en sus oraciones pídanle a Dios que le active sus sentidos espirituales. Que usted pueda ver todo lo que a usted le sucede en la vida, usted lo puede ver con ojos espirituales, que es por un propósito de Dios, porque es que usted no puede con una mente natural entender un propósito celestial. O sea, en su mente humana usted no va a poder entender las cosas de Dios. Por eso usted tiene que estar en el espíritu para que así mismo Dios lo trate y lo trabaje de esa manera. Entonces, mi aporte es ese, las crisis son necesarias, las crisis son inevitables,
pero todo depende de cómo las veamos nosotros, para así mismo que las crisis sean como un trampolín hacia el propósito y hacia la vida que nosotros queremos lograr. Ese era mi aporte, no sé quién más vaya a dar un aporte. Miguel, sí, buenos días. Eh, Respecto al tema de las crisis, para mí yo creo que para uno llegar a, digamos, a un avance en algo, está necesitando una crisis. Y es algo que para uno no es lógico también. Para uno no es lógico que tengan que atravesar una crisis para aprender a valorar algo. Eso digamos que es como el pensamiento constante ahí dentro de los procesos, que la persona no cree que para valorar algo tiene que también prepararse para eso. Y en esa preparación obviamente es abstenerse de tenerlo. Y ahí viene en crisis, porque naturalmente tiene que existir esa crisis cuando están faltando cosas. Y cuando le están faltando cosas a la persona también se está acostumbrando a que se debe regir a una norma, o se debe regir a una forma de cómo tiene que ser mirado. Y en esa forma de mientras uno va siendo guiado, ahí se van despertando cosas en uno, se va pidiendo a uno, digamos, el pensamiento al que uno viene acostumbrado, le empieza a pedir a uno. Por eso, por eso la gente habla es de que el consumo, el cuerpo lo pide. Y también hay muchas cosas que también las, digamos que son las que nos han hecho llegar a eso y, y las pide el cuerpo, las pide la mente, las pide las emociones. La persona no sabe por qué llega a la fundación y le empieza a pedir el estar con la familia otra vez, cuando, cuando en la calle ni siquiera quería estar con la familia, pero no sabe cómo, cómo es que le pide eso el cuerpo y obedece a eso y no enfrenta la crisis como de una forma, o sea, como más, teniendo más presente, teniendo más conciencia de lo que está viviendo. La persona simplemente piensa que se le está pidiendo algo, se le está pidiendo algo y que tiene que ir a favorosamente o simplemente con lo que le está haciendo el pensamiento. Y en ese momento tiene que vivir la crisis. ¿Para qué esa crisis? Para empezar a buscar también. Eso no solamente se debe buscar en la ayuda hasta en el momento en que uno ya se ve bien, también estarla buscando constantemente, porque la crisis, así como una señal, así mismo esa falta de crisis no puede dejar de ser señal de seguir trabajando cosas. Entonces es importante de que sigan trabajando todos los principios, que esté la crisis presente o no esté. Solo cuando está la crisis es cuando, cuando empezamos a pensar si necesitamos hacer las cosas bien. A veces menospreciamos cuando no estamos viviendo una crisis. Es como nosotros estamos viendo la crisis. En la crisis a veces desistimos del proceso, desistimos tanto como de, de pensar en la necesidad que tenemos. Que, que en esa crisis veamos como está diciendo Miguel, veamos una forma en la que el cambio se está presentando a nosotros. Simplemente un cambio. Y en los cambios hay que cambiar de herramientas también, y en los cambios hay que cambiar de recursos, hay que cambiar de mentalidad. Para eso yo creo que cancha la crisis. Sino que de pronto hemos tomado la palabra crisis no como algo a lo que nosotros podamos, digamos, afrontar siendo recursivos, sino como algo que nos lleva a nosotros a abandonar. Y ese, digamos que ese pensamiento nos lleva a nosotros a que abandonemos. A veces la persona, por una crisis, cree que ya no puede hacer un proceso. Es lo que está antes viviendo el proceso y está encontrando con ese proceso. Tiene que vivirlo también, tiene que
no solamente vivir la crisis como dijo Darwin, sino superar esa crisis, convertirla en convertir esa crisis, convertir todas esas habilidades malas que teníamos, convertirlas en habilidades buenas también. Entonces, es importante que nosotros también seamos transformadores, pero que llegue a nosotros, así llegue en forma de crisis, nosotros podamos darle una salida a eso, que nosotros podamos convertir cosas. Las cosas que nos llegan a nosotros en forma de crisis no salgan así de nosotros. Hay personas que pueden estar pasando por situaciones y no se les ve como si estuvieran viviendo una crisis. Y uno piensa que lo que están viviendo no cuesta o no les está causando nada. Simplemente es que se mentalizan en convertir esas situaciones a favor, para sacar más adelante las cosas que tienen que sacar, para obtener más recursos para poder sacar adelante lo que tienen que sacar. Entonces, es importante que nosotros interpretemos la crisis de la forma correcta, la asimilemos nosotros como un llamado a que nosotros debemos buscar también cosas nuevas, cosas cada vez mejores, e ir mejorando también esa visión del proceso de nosotros. Ahí hay alguien que tiene la mano levantada, Arben. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días para todos. Un saludo muy especial para los integrantes de Proyectando, para las familias, para las demás fundaciones que están presentes. Yo quería dar mi aporte enfocado en, bueno, dice, es muy conocido, crisis, momento de mejorar o empeorar. La crisis, ¿qué nos está mostrando? ¿Qué nos está mostrando en el proceso, en una etapa en la cual usted puede estar iniciando, puede llevar tiempo, puede estar aparentemente consolidado, pero cuando le llevan el proceso a otro nivel, ¿qué quiere decir? Que se le está buscando crisis. Se le está buscando ponerle en un estado en el cual la persona se puede esperar prácticamente lo peor de la persona y lo que se busca es que esa persona saque lo mejor. Porque es que en la crisis podemos entender que verdaderamente es cuando se ve la persona cómo utiliza las herramientas que se le están dando en el proceso. Yo no puedo saber si está funcionando el proceso y si me están colocando bien las bases y si está quedando bien estructurado mi proceso, si en el momento de la crisis yo no controlo mis emociones, si en el momento de la prueba, cuando vienen las dificultades. Y ahora hay crisis. Yo no le puedo llamar una crisis a algo que está pasando verdaderamente dentro de un marco protegido en una fundación, cuando las verdaderas crisis las viven las familias afuera. ¿Cuál es la crisis de una persona en la vida real? Pagar un arriendo, que no tiene cómo pagarlo, que de pronto no haya comida para el almuerzo, que no haya para la cena, que tenga que bregar para poder pagar el arriendo, que de pronto hubo una calamidad doméstica. Eso sí son crisis de verdad. Pero muchas veces nosotros creemos que la crisis de nosotros es que no podemos tener la libertad, cuando entre comillas creemos que estamos presos, cuando verdaderamente se nos está enseñando que en medio de esa crisis de usted luchar con lo que usted quiere, con sus pensamientos, con lo que usted desea, y tener verdaderamente la forma que se requiere dentro de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y tenemos que estar alineados, y se nos lleva allí a esa presión de que se nos dice no a muchas cosas. ¿Cómo estamos afrontando esa crisis? ¿Cómo estamos afrontando verdaderamente el decir, no, es que verdaderamente yo enfrente de la crisis es cuando mejor me pongo? Cuando a mí me ponen la crisis, cuando a mí me ponen los momentos difíciles, es cuando yo más recursos saco de las herramientas que me están dando. Yo no creo que verdaderamente en el momento que a usted se le exija y se le pida más, si verdaderamente usted pasó una prueba una vez, la misma usted no vaya a tropezar después de haberla superado. Sería como devolverse en el camino, o tal vez nunca avanzó, estaba dando vueltas en sí. Yo creo que la crisis es en verdadera como el dolor.
es un maestro, porque la crisis define si vamos para adelante o nos vamos a desviar o nos vamos a devolver. Y yo personalmente he podido entender que los momentos de crisis de mi proceso son los momentos que más el proceso me quiere exigir a mí pasar a otro nivel. Es el momento en el cual yo pongo y sobrepongo el espíritu que Dios quiere que vaya más allá, que yo tenga más frutos, porque es que yo digo, somos como adictos, fácilmente enredamos y fácilmente manipulamos a la familia en una visita para conseguir lo que queremos, para evitarnos la crisis, porque creemos que el verdadero ser para afrontar una crisis es evadirla o hacerle una comba a la crisis, en vez de ponerle el pecho y decir, sí, señor, sí, señor, sí, señor, tengo que avanzar y esta crisis la tengo que pasar, pero primeramente con los valores, con la responsabilidad, con la gallardía y con lo que se me está enseñando y con el ejemplo que se me muestra. Porque es que yo no creo y yo no veo a nuestro director, a mi apóstol, yo lo veo a él antes, que él siempre va delante de nosotros. Él lo dice, nos va mejor a nosotros que descansamos desde más temprano, mientras que él está antes luchando. ¿Y nosotros qué? Vamos a creer que la crisis verdadera que nosotros tenemos va a poder con nosotros. Entonces yo no creo que estemos hechos para que la crisis nos diga antes a nosotros, vea, acuéstese, para que la crisis nos diga, vea, ¿sabe qué? Usted no puede pasar de aquí. No, la fe de nosotros tiene que ser para decirle a esa crisis, muévase, usted no puede conmigo, yo puedo más. Esa crisis no tiene por qué ser sino antes un maestro que nos muestre qué es lo que nos está faltando y la herramienta que se nos está dando, ponerla y sobreponerla para caminar esa instrucción que se nos está ordenando, y que la crisis sea antes para fortalecernos y seguir en un camino aún mucho más firmes y reafirmándonos día a día lo que se nos está enseñando. Entonces, ese era mi aporte con respecto a la crisis. Hay una mano levantada. Por aquí estoy, Amén, apóstol. Olmedo. Buenas para todos. Un saludo muy especial a todas las fundaciones, a todos los chicos que están en proceso, a todos los líderes, terapeutas, profesionales, a todas las personas que le suman y que están interesados por aprender de la recuperación. Este es un espacio de fortalecimiento, es un espacio donde buscamos afianzar todo lo que tiene que ver con la recuperación. Y bueno, hoy nos compete, daré un aporte breve para que sigan ilustrando. Por ahí veo a Luis. Entonces podamos seguir comprendiendo y mencionando lo que tiene que ver con la recuperación. Es un tema donde nos hablan de la crisis en el proceso de rehabilitación, de las crisis en el proceso de rehabilitación. Y podemos dar muchas definiciones, y sé que van a salir muchas definiciones en aras de saberlas manejar. No podemos decir de que no van a haber, no van a existir, no van a acontecer esas crisis, pero son una bendición, pero vienen a mostrarnos a nosotros unas alternativas, vienen a darnos a nosotros muchos recursos. Si usted no logra comprender la crisis, usted no puede desarrollar ni sus capacidades, ni sus habilidades, ni sus convicciones. La recuperación para mí, ¿qué es? Trabajar, fortalecer, afianzar unas capacidades, unas habilidades para la vida y unas convicciones. Somos integrales, somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso alguien habla de capacidades terapéuticas, alguien habla de unas habilidades para la vida o habilidades psicológicas, la parte cognitiva, la parte conductual del ser humano,
y la parte espiritual que tiene que ver con las convicciones. Cuando yo despierto y elevo mi nivel de conciencia, cuando trabajo el 12º paso, que afronte o alcance un despertar espiritual, capacidades, habilidades y convicciones. Para mí la recuperación yo la defino en esas 3 palabras: capacidades, habilidades y convicciones. ¿Qué pasa con la crisis? La crisis puede venir cuando desborda una circunstancia, una situación y pasa por encima de mis límites, tanto de capacidad, tanto de habilidades o tanto de convicciones. Entonces vamos a mirar la crisis. La crisis para mí es para mostrarme otras perspectivas. La crisis para mí es para afianzarme en ciertas áreas que necesito ser afianzado. Si no hay crisis, yo no sé cómo debo afrontar. Si no hay crisis, yo no puedo exigir mis capacidades, mis habilidades y mis convicciones. Si no hay crisis para mí en el proceso, por eso no existe. Para mí no existe, y eso sí lo digo y me hago responsable respetando la opinión de los demás, pero para mí no existe ni fundación perfecta. Para mí no existe proceso perfecto. Doy la plata o pago lo que sea para que alguien me dé ese libro o ese manual, o me tenga esa fórmula, o me venda esa varita mágica. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo unas crisis, cuando yo tengo unas habilidades, me están llevando a trabajar mis capacidades, mis habilidades y mis convicciones. Las crisis me empujan a buscar esas alternativas, o por lo terapéutico, o por lo clínico, o por lo espiritual. Si yo no veo que mis pies son de barros, si yo no veo que en algún momento alguna área de mi vida se pueden conflictar, pues no voy a sentir la necesidad de recurrir a todas esas herramientas y no voy a tener que utilizar cualquiera de las alternativas que tenga. Acudir a una persona, acudir a la fundación, aferrarme más a las herramientas, porque hay una crisis que se está evidenciando y me está llevando a trabajar en un problema. Me está diciendo, esa crisis es para que busques una alternativa y para que sepas cómo afrontar una solución. O sea, ¿qué crisis puede venir? Buenos días para todos. Cuando alguna de las áreas de mi vida, crisis puede venir cuando alguna de las áreas de mi vida está decayendo, cuando alguna de las áreas de mi vida, cómo estoy enfrentando, y me en conflicto. Como seres humanos, nosotros tenemos conflictos todo el tiempo. Como seres humanos, nosotros tenemos que aprender todo el tiempo a enfrentar adversidades. Como seres humanos, tenemos que saberle dar manejo. El problema no es la crisis. El problema no es la dificultad. El problema es cómo desde esas capacidades, habilidades y convicciones usted las está manejando. Yo parto de una base: cómo está manejando la tensión, cómo está manejando el estrés, cómo está manejando sus emociones, sus sentimientos, cómo está manejando usted la comunicación, el diálogo, cómo está manejando usted esa crisis. Le viene a mostrar a usted algo que se llama por allá en psicología autoconocimiento. Lo está llevando a usted esa crisis a que usted se revise. Yo me levanto todos los días a revisar, a hacer el inventario y a mirar qué tengo que enmendar, qué tengo que corregir, qué tengo que corregir. Si la casa en la que yo vivo no tuviera una gotera, no me mojaran en el piso, hoy aquí al frente donde yo estoy, señores, aquí al frente, ¿por qué ese piso está mojado? Entra Luis ahorita y me dice, ve, ¿por qué ese piso está mojado?
Cuando me dice el piso, ¿por qué está mojado? Me está mostrando una crisis. ¿A qué me invitó esa crisis? ¿A mirar para dónde? ¿A revisar dónde? Ahí mismo yo miro el techo. Se metió el agua por el techo. Hay una gotera. Hay una grieta. Por eso esa crisis viene y hace una reingeniería, viene y me obliga, me acorrala. Por eso bendita la crisis. Bendita la crisis. Bendita la adversidad, bendita la dificultad. Y ojo, el problema no es la crisis, el problema no es la dificultad, cómo la estamos afrontando. Es inevitable que en una institución llamada fundación, donde llegan personas con diversidad de conflictos, se presenten dificultades. Sería mentirle a usted. Yo le digo a la gente, si usted viene a buscar el cambio en la fundación, lo encuentra. Si usted viene a buscar problemas, pues también lo encuentra. Si usted viene a la fundación a buscar errores, pues también los encuentra. Creo que la semana pasada, de hecho, hablaban de la matriz DOFA, donde usted ve una cantidad de situaciones y donde usted aprende, ojo, de la dificultad, de la crisis, volverla una solución, volverla una alternativa. Miren, cuando uno va adquiriendo unas herramientas, unos recursos, cuando usted va trabajando en sus capacidades, en sus habilidades y en sus convicciones, cuando usted va trabajando integralmente la recuperación espíritu, alma y cuerpo, es un planteamiento de acá, usted empieza a canalizar la crisis en una alternativa de solución o en una alternativa de mejora. Si no viene la crisis, yo no puedo mirar para adentro. ¿Qué tengo que mirar? El piso está mojado, reviso, autoconocimiento, hay que mirar qué gotera, que de una llave abierta, que de una llave... Oiga, hoy entramos en crisis a las 5 de la mañana. Oiga, y lo tremendo, casi de para venir, se lo voy a mostrar, perdónenme, se lo voy a mostrar. 5 de la mañana guerreando nosotros con el cable del computador. Llegó MacGyver y pobre este estuchecito, lo cogió y yo vi que ojo traqueó y lo abrió. Ay, mire, vea, ya quedó hasta sensible, vea. Quedó hasta sensible que coge una fuerza para abrirlo y ya mire cómo abre, medio le hice así. Ah, es que quedó, hasta se partió, vea. Porque MacGyver llegó y lo cogió y porque no prendía el computador a las 5 de la mañana. Empezó el devocional a las 5:30 y MacGyver lo cogió, papi, y vea, mire, vea, pobrecito. Pase aquí, busquemos una alternativa. Se descargó el computador, no teníamos cómo cargarlo. El celular se descargó. Tremenda crisis, viejo. Empezamos a las 5:30 y no tenemos ni el computador ni cargado el celular. ¿A qué me llevó la crisis? Busquemos un toma. A moverme, a dar capacidades, habilidades y convicciones, a ir más allá, a movilizarme, a buscar alternativas. No tengo aquí, se me apagó el computador, se me va a apagar el celular. ¿Qué tengo que hacer? Mirar. Y voy y busco otro toma. Y el problema no era, o sea, sí era energía, pero allí. Fuimos a otro toma y funcionó. O sea que automáticamente nos dimos cuenta que innecesariamente partimos el aparatico, que MacGyver lo cogió y lo partió de una, MacGyver llegó y lo partió de una, y el problema no estaba aquí, vea. El problema era sencillo, que le habían bajado un breque al tomacorriente. Y la solución, 1 o 2 minutos en ir y bajarle el coso al breque. Pero no nos dimos cuenta, o sea que la crisis nos llevó a buscar alternativas, a exigir capacidades, quietos niños, capacidades, habilidades y convicciones, nos llevó la crisis. Y la solución era ir y, ¿qué pasó? Ya, y ya, le volteo yo, ya muchachos, sí, ya, el breque, perdón, yo no sé mucho, ahí sí me enredó, el breque es que dice, de la corriente, lo habían bajado.
y estuvimos como más de una hora bloqueados y hasta vea, ya iba yo a comprar otro, ya me había mecanizado, pues necesito el computador porque ahora hay escuela de sabios, también yo trabajo en el computador, ya me había mecanizado, hay que ir a comprar otro cable para el computador porque, o sea, ya me había ido por todo lado, pero la crisis me llevó a encontrar la solución y hasta que se le iluminó el bombillo a alguien y fue y revisó los breques, el breque estaba dañado. Perdón, lo habían bajado. O sea que de esa crisis aprendimos. Esa crisis me llevó más allá, me llevó a revisarme. Esa crisis me lleva a revisarme, me lleva a mirar mi condición, me lleva a reconocer que me falta, me lleva a identificar. Mira tus emociones, mira cómo respondes, mira cómo resolves un conflicto, mira que no tenés empatía, mira que no puedes sostener una conversa, mira que te frustras. Muchos muchachos se frustran porque uno le dice, mijo, tiene 8 meses, oiga, yo he venido como el último mes diciéndole algunos 8, 10 meses, 1 año, año y medio, 2 años, y me ha tocado llegar a la conclusión y me ha tocado decirle, mijo, está empezando. Y empecé a hacerlo real, empecé a hacerlo real, empecé a hacerlo real. Empecé a hacerlo real, empecé a hacerlo real. Empecé a hacerlo real, perdóneme aquí, empecé a hacerlo real. Los estoy sacando por la puerta y vuelve y entra. Está recién llegado, compañero. Tiene 1 año, compañero, y le vuelvo y le canto la canción. Se le quiere, se le esperaba, porque sale y vuelve y entra. A ver si de alguna manera lo llevamos a esa crisis para que reestructure, para que la crisis no lo derribe, para que la adversidad no lo derribe. O sea que la adversidad, la crisis tiene su lado bueno, está colocando a prueba mis capacidades, mis habilidades y mis convicciones. Y a veces una crisis nos pone a exigirnos y mire cómo nos enredamos nomás con un toma corriente. Ahora cosas complejas como la conducta y los comportamientos, cómo bloquean a la gente. ¿Cómo se bloquea usted, mijo, porque le dicen no tiene visita? ¡Qué tremenda crisis! No puede meter, yo les decía esta mañana, no, crisis, no puede meter comida al alojamiento. Crisis en la fundación. Todos comieron y no me dieron. Soy un gusano, soy el patico feo, nadie me quiere, todos me odian. Tremenda canción, ¿no? El gusano, ¿no? Así es que dice, vámonos al kinder, saquemos el niño a pasear, mi niño interior, yo le hablo a mi niño, yo hablo con mi niño, y a veces lo saco a pasear. Y le canto la canción del gusanito. Soy un gusano, na, 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 na. Lo saco a pasear. Hay gente que le entra a crisis porque no puede sacar su niño a pasear. Yo disfruto mi niño y se conflictan, y se amargan, y se frustran. Me está llevando a mirar para adentro la dificultad, la adversidad. ¿Cómo está mirando usted la crisis? ¿Con qué óptica? Lo invito. ¿Con qué óptica? Crisis inevitables. Somos un camionado de dificultades, de errores, de adversidades. Y en la fundación, más. En la fundación donde hay tantas personalidades viviendo, limándose. Tiene que usted exigirse. Yo ayer le decía a un muchacho, no, es que esa persona como que yo no le caigo bien. Pues sencillo, no entre en crisis. Si esa persona llega, vaya usted para el otro lado. Yo evito las situaciones, yo evito el peligro, yo evito el riesgo. Si aquí hay una olla, si aquí me están ofreciendo vicio, ¿no me están llevando a mí a buscar una alternativa de solución? Si aquí están vendiendo vicios, si aquí está llegando la gente a consumir,
La gente se va de la fundación, se vuela de la fundación y llega a un punto X. Pues, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Seguir pasando por ahí o buscar otra ruta? Y si no hay otra ruta, pues sencillo, no arrimo ahí, no paso por ahí. ¿Por qué? Porque la crisis me está mostrando que tengo que seguir trabajando en capacidades, habilidades y convicciones. Tengo que seguir fortaleciéndome. Entonces, ¿cómo la está afrontando usted? ¿Le está sacando la maleta? ¿Le está sacando el cuerpo? Perdóneme que le diga así, ¿le está haciendo el quite a la adversidad? ¿O cómo la está afrontando usted? ¿Realmente está buscando? Es porque la crisis sí viene. Necesaria las pruebas, necesaria la tentación, necesariamente para ver si su casa o la recuperación usted ya la tiene bien cimentada. A mí no me asusta las dificultades, van a venir. Es que el maestro de la vida lo dijo hace más de 2000 años. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Yo busco esas personas que dicen, hermano, yo he pasado por esto, se me cayó un edificio, se me cayó un martillo, pasé y hermano, me esquivé una avioneta que me pasó por aquí, me peló y cuando me estoy parando, por acá cayó un cohete, por acá cayó la electricidad y ¿sabe qué? Y aquí estoy. Pero a veces un resfriado nos tira al piso. Aquí a veces, venía a ganar en bicicleta, ay mamá, ay abuelita, ay si usted viera, y se victimiza, ay es que yo, entiéndame, yo soy vicioso, es que usted entienda que yo soy loco, que yo soplo, sí, pero es que la crisis es el primer paso para dar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo. Todos de alguna manera le hemos hecho el quite a esa bendición. Y yo aún se la estoy diciendo aquí, pero cuando llega la crisis, cuando llega la tempestad, cuando llega la dificultad, todos o nos asustamos o no sabemos cómo afrontarla o no sabemos cómo manejarla. Por eso también hay una habilidad, la que habla de la resolución de conflictos. Habla de la comunicación, habla de una cantidad de cosas, cómo las estoy resolviendo, cómo estoy tomando. Miren, en crisis, ¿cómo toma usted decisiones? Yo no sé cómo en crisis. Oiga, en crisis económica, en crisis existencial, en crisis mental, en crisis espiritual. ¿Cómo toma usted decisiones, mi querido compañero? En crisis financiera, mijo, cuando usted no está viendo ni los de 1000, ni los de 2000 los está viendo. ¿Cómo está usted manejando esa circunstancia difícil que está viviendo? Que no ha pagado recibos. Son inevitables que usted tiene que enfrentar tantas cosas, pero viene la resiliencia. Usted se vuelve a prueba de todo y todos inevitablemente le buscamos sacar el cuerpo a esa adversidad. Pero esa adversidad es un primer paso para contemplar la gloria, para mirar cómo estoy andando, cómo estoy caminando, cómo estoy haciendo las cosas, qué tengo que mejorar, qué tengo que afianzar, qué tengo que aumentar. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿a qué le tengo que poner el refuerzo? Pero esa crisis me lleva a hacer una radiografía. Yo me levanto y me veo los pies de barro y me veo las falencias y me dan ganas cada vez más de recibir más terapia, de correr más a Dios, de correr a las personas que me enseñan, no de huirles, de estar aquí sentado. Tengo infinidad de compromisos, pero aquí estoy recibiendo también la terapia. Y tenemos unos añitos parados, pero aquí, ¿por qué qué? Porque veo la crisis en la calle, veo a todo mundo la droga como lo está dejando loco, hermano. Lo he hablado con muchas personas, cómo la droga lo está dejando loco, cómo la droga los está dejando rayados y tostados. Veo que la calle está dura, veo que el campo de la drogadicción, veo que el campo de la conducta del ser humano cada vez es más complejo.
Yo he venido unos meses atrás adoptando el mismo sistema y lo he hablado con los más duros profesionales, expertos, gurús, que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, pero ahora a la fundación están llegando sociópatas, personas que no es que tengan mecanismo de defensa, no es que sean resistentes al cambio, personas que ya tienen callo, que ya la maldad les ha tocado el techo de su ser. Unas conductas y unos comportamientos, pero la cosa más impresionante. Cada vez la posibilidad del cambio y la recuperación se reduce, pero bendito usted que sabe afrontar esa crisis y que usted del porcentaje que dice, yo tengo solución, yo tengo alternativa, yo pasé de la crisis, de la dificultad a mostrar que sí es posible, que sí uno cuando hace las cosas bien demuestra una recuperación, una sanidad. Puede ser libre uno de ese enemigo, puede vencerlo. Pero ¿cómo la estamos afrontando? ¿Cómo la estamos manejando? Nadie. Es más, la crisis, le cuento otra, llega a veces cuando uno menos se la espera. Cuando mejor van las cosas, usted de un momento a otro ve que su vida, uy, hermano, y despertamos con la crisis, nos pellizcamos con la crisis. Yo hay situaciones que las hubiera podido manejar 2 o 3 meses atrás, por decirlo así. Me han comunicado esto, he percibido esto. Y lamentablemente, hasta que no veo el roto, como que no reacciono. ¿Qué me hizo reaccionar? Cuando vino la crisis, cuando vino el estartazo, cuando perdí un proceso, dije, tengo que frenar esa situación de raíz. ¿De acuerdo, familia? Entonces, creo que es algo positivo y creo que es un aprendizaje continuo cómo resolver esos conflictos y cómo pasar de una dificultad, cómo transformar más bien una dificultad en una oportunidad o fortaleza o en una solución. ¿Cómo cojo yo esa crisis y la vuelvo en una bendición para mi vida? Porque me dejó una enseñanza, porque me dejó una experiencia, porque me dejó un aprendizaje y se volvió una herramienta tanto para mí y para otros. Entonces creo que el tema es muy importante, lo recibo como una bendición y cuando vemos esa crisis, esa dificultad, corra a la terapia, corra a las ayudas, corra a las personas importantes, ame más la fundación, ame más su proceso, sea cual sea, denle más ganas de cogerse duro, porque usted sabe que si se queda toda la vida en crisis, no va a avanzar. La crisis es el paso, como le dije, 1 para avanzar al punto 2, 3, 4, 10, 20, 40, hasta los escalones que usted quiera subir. Porque también me doy cuenta que hay muchachos que quieren subir el escalón 5 y se quedan ahí. Hay muchachos que quieren llegar al escalón 10 y se quedan ahí. Pero también van a haber otros que la crisis que enfrentaron, su vida fue una turbulencia, su vida fue una dificultad, les tocó pasar por una cantidad de cosas y van a decir, no quiero el piso 5, no quiero el piso 10, yo quiero llegar al piso 20 del edificio. Y así sucesivamente van a haber otros que van a llevar a otra dimensión, a otro nivel, sus capacidades, sus habilidades y sus convicciones y dice, yo no me voy a conformar con el piso 20 del edificio. Yo voy a hacer un edificio de recuperación, pero de 30 pisos, de 40 pisos, de 50 pisos. ¿Qué lo impulsó allá? Todas esas crisis que vio. Yo veo la calle, yo veo las ollas, yo veo los profesionales, yo veo los terapeutas, yo veo hasta situaciones que pasan con directores, con pastores también. Y esas crisis, esas adversidades que veo, me dan cada vez ganas de pegarme más duro de la terapia, de las herramientas, de pegarme cada vez más, tanto de Dios y de las personas que me llevan a ese piso 50, que me llevan cada vez a ir más allá. ¿Qué me lleva a ir más allá? ¿Qué me empuja? A exigir mi ser,
pues la crisis que afrontamos, y hay momentos que en la misma fundación afrontamos crisis, afrontamos dificultades, vienen turbulencias, vienticos, pero lo más importante es cómo está usted parado, muchachos. Entonces, eso creo que es mi aporte. No sé si alguien más, Luis, por allí las personas que quieran dar su aporte, y yo creo que pues vamos a estar tocando. A veces su crisis es que no le den un repelo. A veces su crisis en la fundación es que se coma la ensalada. A veces su crisis en la llamada, en la fundación es que le digan no a un privilegio. No hay televisión, no hay permiso para esto, no es el momento de hacer. A veces esa es su crisis. A veces su crisis es que pierda la cédula y no aparezca su cédula. A veces su crisis es que llegue a la cita tarde y no le dieron una nueva cita. Busquemos la solución. Aquí pasa de todo. ¿Cómo lo afrontamos? Somos un camionado de errores, yo le digo. Aquí pasa de todo. Pero si usted viene también a buscar recuperación, viene a buscar de Dios, viene a avanzar, esa adversidad lo lleva a mejorar todo el tiempo también. Entonces, ese es mi aporte. Buen día. Continúen ahí, Luis. Bendiciones. Las crisis siempre van a estar sujetas a la evolución. Las crisis, diría yo, es solamente prepararte para crecer. O sea, las crisis nos llevan solamente a eso, y el objetivo de una crisis es que salgamos avantes, que salgamos triunfantes ante las circunstancias que se presenten. Unos se dejan vencer por las crisis y otros aprovechan las crisis para verdaderamente evolucionar y crecer. Y si vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre todos los hombres de Dios pasaron por diferentes situaciones traumáticas, las cuales los llevaron únicamente a confiar en Dios y a crecer ante esas circunstancias. Si vemos el caso de Job, era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, siempre tuvo la estatura completa de Cristo, pero en un momento dado narran ahí en el libro que los hijos de Dios andaban por ahí, entre ellos el diablo, y el diablo fue y pidió permiso para tocar. Entonces, simplemente por el hecho de que Dios le dijo, oh, no consideras a mi siervo Job, ¿sí? Entonces, esta mañana decíamos que de las aguas mansas, líbrame, Señor, porque de las turbulentas me libraré yo. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando todo está tranquilo, que cuando todo está como en paz, que todo está en perfecta armonía, es cuando lo más probable es que vayan a llegar esas crisis. Y ahí es donde tenemos que estar preparados. Claro, Job le fue tocado todo lo material, a otro le fue tocado todo lo espiritual, a otro le fue tocado su honra, como en el caso de José. ¿Cuántas crisis vivió José? Primero, su hermano lo mete en una cisterna, lo venden a los egipcios, llega allá, cuando interpreta los sueños triunfa, se vuelve el gobernador. Cuando pasa la situación con la esposa del oficial del ejército egipcio, con Potifar, ¿qué es lo primero que sucede? Termina en la cárcel, abajo, en esas celdas, y termina con las llaves de las celdas. ¿Por qué? Porque siempre su actitud ante las crisis fue salir avante. Sin crisis no hay recuperación. Sin crisis no hay rehabilitación. Y si usted pretende eludir las crisis para salir avante y hacerle el quiebre a eso, pues déjeme decirle que siempre va a ir tropezando. Miren, unos se congregan porque van con la mentalidad, o buscan de Dios porque van con la mentalidad
de que Dios va a solucionar los problemas, de que Dios, que te va a ir mejor. Eso es un contrato que solamente lo pone usted. No es un contrato de Dios con usted ni usted con Dios. Ese solamente para que haya un contrato tienen que haber dos firmas. Y Dios en ningún momento te va a firmar ese contrato en el cual usted pone la línea, si ha puesto una línea, ha trazado una línea. Si yo diezmo es porque me tiene que ir bien. Si yo me congrego es porque me va a ir bien. Siempre, todo ser humano, sea o no sea, seguidor o no seguidor, siempre va a tener que enfrentar diferentes crisis. ¿Qué crisis vivimos hoy en todos los ámbitos? Crisis en el sistema que educativo, que financiero, crisis en la naturaleza, que se aproximan unos racionamientos de agua, que van a quitar la energía. Todo sí es como nos van preparando para las crisis. Vivimos la crisis de la pandemia. Los que estamos aquí, creo que la mayoría superamos y vivimos y salimos avantes ante la crisis de la pandemia. ¿Qué crisis trajo? Crisis económica, algunas personas se quitaron la vida, otros solamente por decirle que tenían problemas respiratorios les dio un infarto. Yo escuché de todo en la pandemia. Yo me venía y me sentaba en este restaurante 3 meses y miraba todos los días. Yo decía, ¿qué hago con esto? O sea, estaba viviendo una crisis, pero hoy estoy aquí y sigue funcionando. Salí avante ante esa crisis. Y no pensemos nunca, porque miren, yo les pongo esta situación. Jesús triunfó en el desierto. Salió en victoria en el desierto. Pero Adán perdió en el paraíso. Adán perdió en el paraíso. Jesús triunfó en el desierto. Adán estaba en el paraíso, estaba en las comodidades, estaba en todo y perdió. Perdió. Y Jesús en el desierto donde salió avante. O sea, solamente la crisis representa evolución o tiempo de crecer. Porque Job en el último capítulo por allá dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y era varón perfecto, dice el capítulo 1, versículo 1. Había en tierra de Uz un varón llamado Job, el cual era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, todas las cualidades. Pero por allá, lo último, después de todas estas crisis, a donde reconoce, y cuando él reconoce eso, cuando usted adora, porque es que, miren, después de que él pierde todo, dice que Job adoró. Y adorar quiere decir darle la gloria a Dios, aún en las crisis, en las circunstancias adversas. Dijo, ¿qué dice? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Desnudo, o sea, esa es la manera de adorar. Cuando se adora verdaderamente, es que adorar a Dios no es poner una alabanza y empezar a llorar. Eso es una experiencia espiritual muy bonita, muy acertada. No estoy diciendo nada contrario. Adorar a Dios en ese momento. ¿Cómo adoraba José cuando se le desnuda la esposa del oficial del ejército y lo quiere atrapar? Él en algún momento dijo, bueno, mis hermanos me vendieron, me separaron de mi Israel, de lo prometido, me traen a vivir todo esto acá. Ya que, hermano, venga para acá, mi hija. No. ¿Cómo adoró él en ese momento de crisis? Porque él tenía todo para ir y decir, bueno, corono a esta mujer y de pronto me salen las cosas mejor. Y sale corriendo y ella va y lo acusa, lo meten a la cárcel y en la cárcel dice, pero hermano, no he hecho nada. Y él no comienza con actitud, él comienza a adorar. No muestran los pasajes, no muestra la historia, pero yo me imagino eso. Y yo creo que él en la cárcel, bendeciré a Jehová por siempre. Ahí mismo le dan las llaves de la cárcel, termina administrador de la cárcel, porque siempre ante las crisis, él y muchos de estos de la Biblia adoraban. Y yo creo que ante la crisis, una de las maneras
espirituales de salir de ellas es adorar, sin dejar de movernos, ¿no? Gracias, Dios. Gracias por este momento. Me pareció haberlo visto. Me pareció que en el lugar donde me rehabilité me preparaste para esto, para salir avante ante esta circunstancia. Oh, Josué, Nehemías, todos, y ya si vamos al Nuevo Testamento, Pedro, en algún momento ellos quisieron, narran ahí que ellos volvieron a tomar la red y quisieron volver a ser pescadores, pero ya no era nada lo mismo y entendieron. La crisis más tremenda de Pedro es cuando él niega a Jesús. Y ya después Jesús le aparece y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y dice que después se tira el discurso en el libro de Hechos, donde la gente empieza a convertirse. Eso, para eso son las crisis no son para llorar. Si tu mamá, tu papá no te visitan, si no vienes, si te dejan solo, es lo mejor que te puede pasar. Recuerden, para ir terminando, Adán perdió en el paraíso y Jesús triunfó en el desierto. Cuando se le presentaron todas. Y aún en el Sermón del Monte, en el último pasaje que él dicta, dice, y consideró cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La prudencia, que edificó su casa sobre la roca. Y ahí nos está diciendo, y después de que edificó la casa sobre la roca, nada le va a pasar. Por eso es que esos contratos no se pueden hacer. Vos como ser humano lo que tenés que hacer es comportarte y tener una conciencia tranquila. Dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Ese es el mayor ejemplo ahí de crisis, porque van a llegar. Eso yo lo sé, a todos nos llega. Yo he estado en momentos de gloria y he estado en momentos difíciles. Solamente es estar ahí firmes, que golpee la lluvia. ¿Sobre qué está fundado hoy? ¿Sobre qué estás fundado hoy? ¿Sobre base de hombres? ¿Sobre icopor? ¿O sobre la roca? Pero si tú edificas sobre la arena, ¿qué tal, hermano, usted llegar a un proceso? Bueno, te traigo mi hijo, que ¿cuánto vale? No, vale 200 millones de pesos el mes. Ah, bueno, listo. ¿Y qué hay para él? No, aquí le entregamos las llaves de una NEMAS. Aquí está el control del DirecTV. Aquí hay un iPhone 15 con internet ya incluido. Aquí está la clave del Netflix, la clave del Star Plus, la clave, todo para que él se rehabilite, mi señor o mi señora. Ese es el Adán. ¿Será que triunfa en el paraíso? ¿O preferimos llevar las marcas, como decía el apóstol Pablo, las marcas del apostolado para salir avante ante esas crisis? Es crisis, el proceso es crisis. Solamente no es que el líder quiera, no es que Dios quiera, no es que las circunstancias quieran, es que te quieren formar para que se haga enfrentar esto acá. Si yo no hubiera sido formado con las crisis que he tenido hasta hoy día, estaría en el Sucre soplando bazuco. Para que me entiendan. Pero estoy aquí y he vivido cualquier clase de circunstancias. Pero estamos ahí, aprendiendo. Así que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias por todo, gracias apóstol. Bendiciones a las familias de todos. Gracias, mi líder. Amén, Pastor Luis, muchísimas gracias. Muy bonita la reflexión y la enseñanza. Bueno, Amén, bueno. amén. Muchas gracias. Muy interesante. Que Dios me lo bendiga. Un feliz día. Muchas gracias. Todo el mundo ya se está despidiendo, entonces terminamos. Por mí yo me quedo, no sé. No, señor, sigamos. No, señor. Igual.
Bueno, no, de eso se trata. ¿Alguien más iba a dar unos aportes? Aprovechemos, nos quedan unos 10 minuticos aquí. ¿Alguien más quería hablar acerca del tema? Apóstol, disculpe, acá en Villasamán un compañero quiere compartir un Sí, dale, dale. segundo, por favor. Días. Se está hablando en esta mañana, pues le damos gracias a Dios, se está hablando de una crisis para restauración de nuestras vidas. Y yo lo entiendo de que la crisis para mí es sacarnos un fruto divino, un fruto que viene de parte del Señor. Si lo entendemos así, si nosotros estamos más conectados en las cosas de Dios que en las de la tierra, lo vamos a poder entender así, lo vamos a poder comprender. O si no, esto se nos va a volver un problema. Si no vamos a entender y no vamos a estar sensibles al Espíritu, esto se nos va a volver un problema y nos va a sacar de las cosas de Dios. Entonces hay que estar sensibles a lo que Dios quiere tratar en nuestra vida. La crisis es para sacar frutos del Espíritu, para sacarnos cosas que nosotros traemos de Dios para destaparnos. Pero todo es un proceso y todo es con el tiempo de Dios, ¿no? Lo que el apóstol Matías decía, que es para llevarnos a otro nivel de vida y para desterrarnos. Por eso es que el Señor nos tiene que desterrar y hacernos morir en muchas cosas que nosotros venimos apegados. Y eso son falsas confianzas. De pronto no las sabíamos, pero Dios nos las hace entender y nos las hace saber. Entonces, lo que yo digo es estar uno apercibido y estar bien atento y sensible a lo que Dios quiere tratar en nuestras vidas. Lógico, esto para mí es llevarnos a muerte, esto duele, esto no es fácil, pero Dios se encarga de hacernos entender en ese paso que estamos dando. Él es nuestro consolador, él va a estar ahí arropándonos y haciéndonos entender de que ese fruto que Él nos está dando es para nosotros avanzar, para nosotros escalar, para nosotros tomar madurez en muchas cosas de nuestra vida que tienen que ser destapadas y dar virtud en nuestra vida y dar vida, para nosotros poder tomar una madurez cuando nosotros salgamos de aquí, nosotros podemos plantar y edificarnos allá afuera con lo que estamos aprendiendo aquí, con lo que Dios nos está destapando. No es porque nos quieran decir las cosas, sino que es Dios que nos las quiere hacer entender de esta manera para poder afianzarnos a Él y para nosotros poder soltar nuestra confianza en Él y no soltarla en cualquier cosa que nos vaya de pronto a derribar. Este es mi pequeño aporte que yo puedo dar. De pronto soy un niño en estas cosas, no sé mucho, pero pues eso es lo que yo estoy sinceramente entendiendo de esta escuela de sabios que Dios nos está dando. Y Él es el que nos está haciendo, nos va a hacer entender muchas cosas que de pronto ahora no las podamos entender. Eso es, gracias. Eso es, James. Bueno, esa es parte de la adversidad. Miren, las crisis vienen y de hecho están hasta clasificadas. De hecho, tienen clasificación. Yo no voy a ahondar mucho allí. Yo todo el tiempo le enseño a los muchachos y siempre utilizo estos términos. Usted tiene que ser a prueba de todo. Usted tiene que fortalecerse y trabajar conscientemente todas las áreas de su ser, porque por cualquier área van a intentar
penetrarlo, vulnerarlo, desestabilizarlo para que usted vuelva y se recaiga o aborte el proceso. Yo veo una crisis, pero me lleva a utilizar alternativas de solución, seguir dando los pasos que debo dar. Un ejemplo, pensamientos de ambivalencia, proyecciones de abandono del tratamiento. Eso es una crisis. ¿Cómo la tengo que afrontar? ¿Cómo tengo que afrontar mis estados emocionales? Mi tristeza, mi angustia, mis diferencias, mis conflictos, mis batallas, mis luchas. Mal manejo de mis emociones. ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo llego a realmente hacer que de esa dificultad yo pueda aprender realmente y yo pueda seguir avanzando? Uno a veces, sino que como eso no lo percibe uno cree que a veces crisis es solamente lo circunstancial o lo que a veces palpa nuestros ojos. Vamos a colocar un ejemplo. ¿Cuántas empresas cuando dicen quebramos? ¿Cuántas empresas cuando dicen se acabó? Pregunta. ¿Fue ahí en ese momento o la crisis ya venía de atrás? ¿Quién me ayuda con la respuesta de pronto? ¿Quién me ayuda a ilustrar la idea que estoy queriendo transmitir? Se creció el enano poco a poco. Ya venía de atrás, venía de Claro. atrás la Sí, situación. la crisis ya venía de atrás, obvio. Claro que sí. Llega un qué momento en que ya bueno. estalla y revienta todo porque ya no se puede sostener. Qué bien. Y así pasa a veces en la conducta y en el comportamiento. La crisis venía, solamente que se evidenció, solamente que se detectó. Y por ahí me coloca doña Elizabeth, escribe, lo mismo pasa en la salud, es válido. ¿Cuándo vamos al médico? Nosotros no nos enfermamos ahí, solamente que se evidenció que hubo una reacción, la crisis sirvió para que hubiese una reacción, una sintomatología, salió la enfermedad, salió la patología a través del funcionamiento de nuestro ser, mente, emociones, voluntad de nuestro ser. Entonces salió eso y nosotros pensamos que nos enfermamos ahorita. La crisis venía y nosotros no utilizamos la crisis para revertirla en una solución, en una alternativa. No la utilizamos para eso. No la utilizamos para eso. Por eso, yo no sé si a alguien le ha pasado, ¿por qué nos mandan chequeos al médico? ¿Por qué nos mandan chequeos? ¿Por qué periódicamente le dicen a usted, hágase exámenes cada año, hágase esto cada año y le mandan unos controles? Porque muchas veces hemos llegado a enfermedades tan complejas que cuando usted llega le dicen ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Se dejó coger fuerza. O sea, que nosotros hubieron unas crisis primarias, si se puede decir así, unas alertas. Y cuando vinieron esas alertas, nosotros no le prestamos atención a esas alertas y llegar al punto de que cuando se evidenció la crisis, perdóneme, ya el daño estaba hecho. Cuando la empresa empezó a enfrentar la crisis, bajó sus ventas, qué sé yo, no hubo contratos, la dificultad, entonces la empresa llegó a un momento donde se tuvo que declarar en quiebra. Insolvencia económica se llama. Pero yo creo que antes de llegar allí y decir no hay nada que hacer, nos toca liquidar, previamente hubieron unos recursos. Eso pasa en la rehabilitación. Eso pasa también en los procesos de transformación del ser humano, que también nosotros necesitamos evidenciar
esos síntomas. Aquí hablamos, creo que hace 2 temas atrás de la sintomatología, ¿fue que hablamos? Síntomas, ese sentimiento de cansancio, ese sentimiento de agotamiento, pensamientos de desamparo, tristeza sin razón. ¿A usted le ha pasado? ¿Se ha sentido confundido usted en el proceso? ¿Ha sentido ansiedad en el proceso? ¿Ha sentido angustia en el proceso? ¿Ha sentido frustración usted en el proceso? ¿Ha sentido usted enojo, rabia, ira? Yo la ira la defino en varios aspectos. Una ira que asocio con el temperamento y una ira que asocio con el consumo. Porque hay muchachos que le da ira y usted dice, uy, se enojó, está bravo, y usted lo ve así explosivo, alegando, discutiendo. Pero hay otros muchachos que les asocio la ira con el consumo, porque les da ganas de ir a la olla a comprar. Esa es la ira que asocio con el consumo, ir a la olla a comprar, ir a la olla a comprar. Hay 2 clases de ira, pero usted ha tenido en algún momento, dentro de lo que usted está afrontando en el proceso, alguna crisis, como llanto, como que se enferma, como que le duele todo, como que somatiza, sentimientos de cansancio, agotamiento, confusión, ansiedad, preocupación. ¿Qué será de mí? ¿Cuánto voy a estar aquí? ¿Qué sigue con mi vida? ¿Cuándo me van a llevar? ¿Voy realmente a ser capaz de sacar adelante ese negocio, esa empresa? ¿Realmente cómo voy a estructurarme? Todos tenemos que enfrentar algún tipo de esas crisis. Manejo de situaciones, dificultades. Está teniendo esa sintomatología, o sea que vamos bien. ¿Por qué? Porque nos están llevando a medirnos capacidades, habilidades y convicciones. Ahí sí dijo alguien, y voy a robármele la frase a alguien, lo que no nos mata nos hace más fuertes. O sea que esa crisis que aparentemente era para derrumbarnos, lo que realmente inconscientemente hizo fue fortalecernos más. Pero yo le tengo que poner atención y yo por eso le digo a los muchachos, yo cuando veo las circunstancias, las situaciones, mocho de raíz. Porque cuando uno no mocha de raíz, pasa lo que dijo ahorita mi gran amigo Héctor Guarnizo, más conocido como Locura, allá en Santander de Quilichao. Se crece el enano. Oiga, mi loco, ¿qué pasa? Se crece el enano. Ay, no me quite la cámara, lo tengo aquí. Mi gran amiguito. Se crece el enano. Y a veces en rehabilitación el enano se crece. ¿Por qué? Porque no le paramos atención a las crisis. Así es, Entonces, cuando menos pensamos, se derrumbó el edificio. 6 meses se perdió, 1 año se perdió, 2 años perdidos, porque no le paramos atención a la crisis. Está siendo usted explosivo, está reaccionando, angustia, frustración, enojo. Lo que dijo ahorita también mi amigo, mal manejo de emociones, no gestionamos las emociones, no estamos haciendo el análisis para dentro del autoconocimiento, cómo estamos resolviendo los conflictos. Esa crisis me está llevando a mí a tener pensamiento creativo. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo manejo? Ah, no, aquí la alternativa. Esa palabra alternativa es muy buena. Por eso nosotros en la recuperación, cuando viene la crisis nos enseña, es el mejor maestro. Yo le digo a los muchachos, yo les hablo así, no porque no me haya equivocado. Yo a veces soy categórico y soy exigente y le digo y no se lo digo porque es que lo haya aprendido y no lo digo, porque también me equivoqué. ¿Por qué un papá le dice a su hijo algo? ¿Qué le quiere evitar un papá a su hijo? ¿Crisis o no? Y que la crisis lo lleve y lo arrolle, no a que la maneje.
La crisis, el problema no es la crisis, es cómo la manejamos, que la crisis no te arrolle. ¿Y por qué un papá le habla al hijo? Yo no sé, a mí también me lo han dicho y yo veo a mucho papá, mijo, si yo se lo digo es por algo, yo sé por qué se lo digo. Cuando un papá está hablando así, es porque un papá también ya lo sabe, ya pasó esa crisis, ya se estrelló, ya se equivocó. Entonces a veces suena arrogante, suena prepotente, suena petulante. Cuando un director, cuando un líder le está diciendo, cuando un profesional está diciendo, muchachos, no es de gratis. Yo a veces le digo a los muchachos, y así suene feo, mijo, el de arriba ve más que el que está abajo. Y lo que usted no ve, estos 20 años de experiencia, uno no se ha equivocado. Estos 20 años, uno ha aprendido muchas cositas que usted con 3 meses en la fundación. Pero si usted ya cree listo para afrontar todas las crisis, todas las adversidades que vienen, yo cuando vienen esos terremotos, recurro a personas que me ayuden a saberla enfrentar con conocimientos, con herramientas, con experiencia, con madurez, con autoridad moral y ética que le han podido decir a uno, hermano, vea, por ahí pase y más. Cuando he tenido crisis de cualquier índole, y más en el proceso de rehabilitación. Por eso es que un muchacho, un vaso de agua, se le vuelve tremendo, ¿cómo se llaman? Remolinos, pero huracán. Un vaso de agua lo hace así y tremendo huracán. Y es todo lo contrario, que todos los huracanes que vengan a su vida, usted los vuelva un vaso de agua. Cuando no tenemos esas capacidades, esas habilidades y esas convicciones, trabajamos en contravía. Un vaso de agua se vuelve un huracán. Pero cuando usted está afinado en sus capacidades, habilidades y convicciones, ese huracán, usted llega y lo minimiza y lo maneja tan bien que ese huracán se volvió un vaso de agua. Ese es el arte de la recuperación. Eso es sanarse. Eso es volverse lo que hemos mencionado toda la mañana, a prueba de todo. Eso es crecimiento, eso es transformación, eso es superación, eso es sanidad. Todo lo que usted le quiera añadir a través del recurso que usted quiera tomar, del que más le guste, lo terapéutico, lo clínico y lo espiritual o lo teo. Pero realmente usted evidenció que es un transformador. Todo es energía, me decía alguien en estos días. Lo que pasa es que a veces esa energía no la sabemos canalizar, no la sabemos transformar. Problemas, dígame y le doy un poquito de los míos. Si usted no tiene problemas, me dice, yo le doy un poquito de los míos. Si usted no se aburre, no se entristece, no siente zozobra, agonía, me dice que yo sí sé de eso, lo enfrento todos los días. El problema no es ese. ¿Cómo la maneja? ¿Cómo la gestiona? Usted se tiene que volver un mago para saber afrontar la crisis, un experto para saber cómo afrontar la crisis, la frustración, la corrección, la disciplina. ¿Cómo la afronta? ¿Cómo pasa usted del problema? Para mí recuperación es pasar de un mar de problemas a volverme parte de la solución, y yo vendo así la fundación. Nosotros éramos parte del problema y ahora somos parte de la solución. ¿Por qué? Porque esa crisis nos llevó a desarrollar unas herramientas. Por donde usted va, usted tiene medicina. Por donde cualquiera persona de una fundación se para con la autoridad, vea, yo salí de ese mundo oscuro, yo salí de ese infierno. Señora, no se preocupe, lo que usted está viviendo no lo va a destruir, no lo va a dañar, solamente que le va a traer mejores cosas. Entonces, familia, ese es el aporte, ese es el tema. Espero que les sea de bendición, espero que le dé paz en medio de la turbulencia, porque es inevitable, y más en las fundaciones donde se trabaja a altas presiones. En la fundación se trabaja a alta presión y hay muchachos que desarrollan muchas capacidades y se vuelven magos, expertos en saber cómo afrontarlas.
Y para mí, eso se aprende en esta universidad, donde usted aprende a manejar conflictos, situaciones, y para mí eso tiene un mérito muy significativo. Entonces, muy apropiado, muy oportuno el tema. Vamos a revisarlo, vamos a darle continuidad el día miércoles. Por aquí los invitamos al miércoles de la Escuela de Sabios. Qué bueno que podamos algún día centralizar, hacer una reunión. Ahorita, mire, la crisis, me salen ideas. ¿Por qué no hacemos un encuentro de todas las personas que participan en la Escuela de Sabios? Ayúdenme con eso. Hagamos un encuentro en un buen lugar, en un buen hotel, y hagamos un encuentro de todas las personas que participan en este grupo de apoyo. Vamos a reunirnos. Vamos a hacer una vez al año, vamos a hacer esto, un encuentro de Escuela de Sabios. Buena idea, apóstol. Muy buenos días a la Fundación Proyectando Generaciones. Ayúdenme ahí. Sería gratificante, apóstol, para darle gracias a usted como un siervo que Dios ha usado en gran manera. Invito también a los compañeros que sigan esforzándose cada día más. Tenía aquí, todos estos días he estado leyendo el libro de Job. Dice que ese hombre lo tuvo todo y llegó un momento y una crisis que yo humanamente hubiera tirado la toalla, pero él sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Dice que le quitó aún la familia, le quitó todo lo que él tenía, pero a pesar de sus dificultades, siempre era sobre la roca que es Cristo, de lo que usted hablaba ahora, que vinieron esas tormentas de gran turbulencia, pero él sabía que era con un propósito. Y cuando uno toma la decisión de ir a una fundación, es por un nuevo cambio de vida. Dice que él dice en su palabra, Job 17, mi alimento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Eso era el camino hablo de ladito porque pues yo viví totalmente el infierno. Pero cuando pedí ayuda al mismo Dios, él me lo mandó a usted, apóstol, así como a muchos que hemos visto la grandeza de Dios obrando en su vida, y los que también se hacen unánimes a este proceso, porque el pastor Luis, agradecido, que Dios lo bendiga, él y su familia, y todos los demás que han venido y que han vivido esa problemática. Entonces hay tela de dónde cortar, y bendito de usted, apóstol, porque Dios hizo un proceso en su vida que lo pasó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y vea que ahora que vengo a hablar de dice que ese hombre, Lot, vio el valle y mandó a su líder, digámoslo así, a un extremo más lejano, o sea, lo retiró del proceso. Eso es cuando uno tiene como esa mentalidad de pobre, de no quiero más, no puedo, lo que usted decía ahora, el patito feo, el niño regañado, que no me llevan, que no me traen, que no me dan. Pero cuando estábamos en el problema del consumo, no mirábamos, así yo le voy a decir por experiencia, yo hacía trabajos y ya terminaba a las 12 del día y decía, uy, yo ahora me voy y me como una bandeja con un caldito, me vale 10,000 y apenas me dan la plata, se me quitaba el hambre, podía pasar por 3, 4 restaurantes, 5 panaderías y ni las volteaba a mirar, porque ya mi mente estaba trasegada a otro pensamiento, no tenía el pensamiento como de, verdad, voy a comerme este plato. Lo que uno va a una fundación es como a cambiar, a deleitarse. Es duro, pero uno, como por lo menos la Fundación Proyectando Generaciones da la herramienta que es espiritual, porque la guerra del ser humano es
digámoslo así, la misma palabra dice que es diabólica. Cuando uno no tiene a Dios en su corazón, cuando uno tiene la mente cegada a la maldad, porque el mismo pecado lo lleva a eso, a hacer cosas incoherentes sobre la vida. Y le doy gracias a Dios, apóstol, por su mano amiga, la del pastor Luis, bendecido. Un día esto nos vemos y verdad que es muy gratificante, y invito a mis compañeros que veo ahí presentes que sigan en la lucha, que las bendiciones están, las uvas, y van a ser unos ramilletes grandes que la bendición no podremos con ella, y bendito sea el Señor. Y muy de acuerdo con lo que usted dice, que se haga una reunión con todos los que han dado el aporte, los que están como sujetando esta cuerda para un cambio, para una nueva vida. Y bendigo a toda la Fundación Proyectando Generaciones, a mi líder Felipe, a mi líder Diego, a Héctor y a todos mis compañeros que fueron en la misma causa. Y que Dios los bendiga, apóstol, que Dios les siga dando entendimiento, sabiduría y más conocimiento de lo que usted tiene, Padre. Dios lo bendiga. Bendigo a las madres también que de pronto me distinguen, que compartía con ellas, y para adelante. Que Dios los bendiga y Dios cuide sus corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ahí estamos, Danford. Bueno, aquí pues a veces de eso se trata, de transmitir lo que es real. Esas crisis, mijo, me acuerdo cuando usted estaba ya bregando, lavando baños, pagando disciplinas y todo eso. Y a mí me gusta eso, que hablemos de lo que realmente hemos vivido, por todo lo que hemos afrontado, pero que hoy nos podemos reír de eso. Hoy nos podemos reír de todas esas dificultades, de todas esas adversidades y de todas esas dificultades. Entonces, creo que ahí vamos de la mano de Dios. Apóstol, el micrófono. Entonces, de eso se trata, de dar de lo que de gracia hemos recibido, y ahí vamos. Entonces, vamos a darle continuidad el día miércoles. El día miércoles seguimos hablando puntual del tema. Entre todos nos ayudamos y cójanme la idea y me ayudan y miramos cómo podemos hacer un encuentro. Puede ser de unos cuantos meses, pero planeémoslo. Y si tenemos toda la disposición, pues vamos a buscar un buen sitio, buscamos un buen lugar y hacemos un encuentro de todos los participantes de la Escuela de Sabios. Oiga, con todos los pinches, con todos los juguetes, con todos los fierros, vamos a hacernos un encuentro bien chévere, bien jaladito, en un buen sitio y en un buen lugar, como usted merece, porque vale la pena vivir sin drogas. Cada vez me doy cuenta, cuando alguien me dice, uy, pero usted cómo está, como de bien, me toca decirle, es que vale la pena vivir, vale la pena afrontar esa crisis, porque es que la primer crisis cuando uno le están cantando esa canción. Bienvenido, compañero, se le quiere, esta es su casa, y por mucho tiempo, y uno con ganas de irse, y uno llegó a la fundación y uno ya estaba preguntando cuándo me voy. Entonces, pues ahí vamos, qué bonito. Gracias por la disposición, gracias por las personas que han estado aquí presentes, gracias por todos los que se unen con la intención de aprender, de mejorar, de crecer, de oír, de recibir, y aquí estamos, seguimos en proceso. Todos los días, entre más dificultades veo y las veo, mejor dicho, me levanto y es viendo, y lo único que me dan ganas, esas dificultades, es de salir corriendo a refugiarme en Dios, en la terapia, en lo aprendido, en grupos de apoyo, en personas como ustedes que tienen la misma mentalidad de cambiar, de mejorar, de crecer y de transformar. Entonces, eso somos nosotros, muchachos, y ahí vamos con la ayuda de Dios. Entonces, un abrazo, un saludo para todos. Nos vemos con la ayuda de Dios el miércoles nuevamente en este espacio. Dios los bendiga a todos ustedes. Amén.